15 datos interesantes que nadie te había contado en 8 minutos. Sabemos que esto es algo nuevo para ti. Y sí, tal y como estás pensando, están llenando este lago con peces a través de un tubo de plástico. Esta es una práctica común llamada Live Fish Transportation, que consiste precisamente en transportar peces vivos. Lo que están haciendo aquí es intentando repoblar este lago con peces nuevos. Para eso traen cientos de peces en grandes camiones y los liberan a través de un tubo presurizado. De hecho, si esto te parece interesante, debes saber que también se puede hacer mediante una carga masiva en una avioneta. Literalmente, un avión arroja cientos de peces por el aire. El método parece brutal, pero en realidad es muy efectivo. La masa de agua que acompaña a los peces rompe la tensión superficial del lago, y el pequeño tamaño de los peces ayuda a que sobrevivan a la caída sin ningún problema. Sembrar peces jóvenes mediante avionetas o camiones es un método muy eficaz para repoblar lagos de difícil acceso por carretera. Esto no solo tiene como objetivo ayudar a mantener equilibrada la población de carpas, barbos o truchas tras el invierno, también asegura una buena pesca a la multitud de aficionados que se reúnen en las orillas de estos lagos y que suponen un fuerte ingreso turístico para las comunidades rurales. Las cabras de Marruecos pueden trepar los árboles de argán de Marruecos en busca de alimento. Aparentemente, la pupila rectangular que tienen las cabras no era su único atributo, ya que sí, por más sorprendente que parezca, están trepando árboles. Pasa que con el tiempo se han convertido en expertas en el arte de trepar árboles buscando comida. Los repelentes de mosquitos no repelen, te esconden. Aparentemente fuiste engañado toda tu vida. El aerosol repelente de mosquitos interfiere con los receptores en las antenas de los mosquitos, lo que evita que los mismos se posen sobre tu piel y te piquen. Estos receptores se usan para detectar el calor corporal, y el aerosol lo único que hace es esconderte. Es como si te pusieras una capa invisible o de camuflaje, pero no hará que se alejen. La toxina botulínica es un veneno natural que no se puede usar para matar cuando se aísla. De hecho, es la toxina más letal del mundo hasta ahora conocida. Un solo gramo de toxina botulítica es suficiente para matar a 1 millón de hámsters, y para que te hagas una mejor idea, una cucharada de toxina botulítica es suficiente para matar a 1.000 millones de seres humanos. El ejército de terracota está constituido por 8.000 soldados, 130 carros y 670 caballos. Lo curioso de todo esto es que ninguno está vivo. De hecho, todos son esculturas hechas hace más de 2.200 años y fueron descubiertos bajo tierra hace menos de 50 años por un mero error. No hay dos figuras exactamente iguales y cada guerrero tiene rasgos faciales únicos. La infantería, arqueros, generales y caballería son diferentes en expresiones, vestimenta y peinados. Lo curioso es que más de 700.000 trabajadores trabajaron durante todo el día durante 36 años para hacer el ejército de terracota. La habitación más silenciosa del mundo está en el campus de Microsoft. Registra menos 20 decibelios y es tan silenciosa que puedes escuchar tus propios órganos, tu corazón, estómago e incluso la sangre que fluye por tus venas. Esta habitación fue construida para hacer pruebas en los distintos productos y servicios que ofrece Microsoft. Aquí tratan de mejorar y pulir Cortana, su asistente de voz. También lo usan para Skype, su servicio de llamada y videoconferencia, y para su traductor de idiomas en tiempo real. Gracias a este espacio pueden registrar el sonido de la voz con gran pureza, con muchísimos tonos, y así reconocer bien matices, tonos, giros y timbres distintos. Hagamos una pausa para decir, si te está gustando este video, pondremos una meta de 30.000 likes para convertir estos datos interesantes en una serie oficial en el canal. Hay internet encima del Monte Everest. Por si aún no lo sabías, sí, el Everest, la montaña más alta del mundo, tiene una conexión 3G permanente en la cumbre. Encell, una compañía telefónica, instaló una estación base 3G a la altitud de 5.200 metros de la montaña. Esta estación proporciona una señal incluso en el punto más alto de la montaña. Aunque, siendo sinceros, ¿quién necesita internet teniendo todas estas vistas y paisajes?
A principios del año 2013 se le otorgó una misión a los guardias dentro de un campo de prisioneros en la región rusa de Komi. La misión era un tanto extraña, pues consistía en atrapar a un gato. Sí, tal y como lo estás escuchando. Los guardias, desconcertados sin saber de qué se trataba, se pusieron a trabajar. Después de algunos días, atraparon al gato y entendieron por qué les habían asignado esta misión. La razón de todo esto es que se usaba para introducir de contrabando teléfonos móviles, cargadores y baterías en la prisión. El gato fue entrenado por criminales expertos para que éste trepara por la prisión y llegara hasta los prisioneros. El agua en el fondo del océano puede estar increíblemente caliente hasta alcanzar los 400 grados centígrados. Se sabe que el fondo marino tiene respiradores hidrotermales que liberan agua extremadamente caliente. Los respiradores hidrotermales son fuentes termales producidas por volcanes subterráneos. En Minnesota existe un agujero al que no se sabe dónde conecta. Se llama Devil's Kettle. Es una pequeña cascada inusual que se vierte en un agujero extremadamente profundo y estrecho en una extraña formación rocosa. Y, simplemente, no tenemos idea de dónde termina esta agua. Todos los intentos de rastrear el flujo del agua hasta la fecha han fracasado. En el año 2015 participaron unos 26 países con más de 100.000 presentaciones de fotografías en una competición. Pakistán ganó el gran premio del lugar más hermoso del mundo. Era una imagen del Hotel Shangri-La y del lago Shangri-La. La foto ganadora fue esta que ves aquí. Los árboles pueden escanear un entorno a través de la luz. Si bien todavía se está investigando actualmente, la timidez de las copas es algo real entre los árboles. En algunas especies de árboles, las copas superiores de los mismos no se tocarán entre sí, sino que formarán canales. Para que lo entiendas mejor, es como si a los árboles les diera pena tocarse entre sí, y por eso vemos esas increíbles formaciones en las copas. Este es un cristal de 4.400 millones de años. Un zircón es el objeto más antiguo conocido en la Tierra. Se encontró en Jack Hills, en Australia Occidental, y es solo 160 millones de años más joven que la Tierra. En realidad, los guepardos no pueden rugir, solo pueden maullar como los gatos domésticos. La razón es que el rugido requiere de un hueso y oidez de 2 piezas. El guepardo solo tiene un hueso y oidez de una sola pieza. Los tiburones de Groenlandia son criaturas realmente interesantes, también conocidos como tiburones grises. Tienen una vida útil promedio de 272 años, mientras que se sabe que algunos de ellos viven hasta 500 años. Son los vertebrados más longevos de toda la Tierra. Además de esto, la carne del tiburón es sorprendentemente tóxica por naturaleza. Su consumo puede causar síntomas en humanos que son similares a la embriaguez severa. En verdad, estos animales son bastante curiosos. Estos tiburones crecen solo 1 centímetro al año y alcanzan la madurez sexual a los 150 años, lo que quiere decir que, al ritmo que crecen, deben esperar 1 siglo y medio para aparearse. Hasta ahora no hay forma de saber la edad exacta de estos tiburones, pero encontraron la manera de poder averiguar algo sobre su edad a partir de sus ojos. La lente del ojo del tiburón está formada por un material que contiene proteínas metabólicamente inertes. Una vez sintetizadas en el cuerpo, estas proteínas no se renuevan más, permitiendo con ello una datación por radiocarbono y así tener al menos una aproximación de su edad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Sean bienvenidos a la parte 31 de 20 preguntas en 10 minutos. Recuerda comentarnos tu pregunta si quieres salir en un próximo video. ¿Quién fue la primera persona en traducir un idioma y cómo lo hizo? Las primeras personas en traducir idiomas fueron los niños que crecieron en comunidades donde se hablaba más de un idioma. Estos niños aprendieron de forma natural los 2 idiomas, sin ningún esfuerzo. Esto normalmente ocurría cuando una comunidad era invadida por otra y los padres y madres de las siguientes generaciones hablaban idiomas diferentes. Después de dominar ambos idiomas, estas personas comenzaron a ayudar a otras personas que solo dominaban un idioma a entender el otro. Poco a poco fue evolucionando hasta que muchos aprovechaban y cobraban por la enseñanza, tal y como se hace hoy en día. ¿Por qué Annabelle en películas es diferente a la original?
La respuesta a esta pregunta no ha sido esclarecida con exactitud. Existen diferentes razones por las cuales no usaron a la muñeca original. En primer lugar, es un tema de derechos de autor. La muñeca original es una Raggedy Ann doll original, muy famosa en los Estados Unidos, que comenzó a venderse desde 1918. Después tenemos lo más evidente, y es que la muñeca original no daba mucho miedo. Cuando James Wan y el productor Peter Safran comenzaron a crear El Conjuro, usar la misma muñeca Raggedy Ann no parecía una opción viable. No transmitía miedo, no encajaba con la trama y solo aquellos que conocían la historia real sabrían por qué usaron esa muñeca. Y finalmente está la razón principal, y es que, según el productor comentó, es difícil encontrar a un fabricante de muñecas que permita que una de sus muñecas se presente como el conducto del mal y aterrador en una película, ya que, evidentemente, nadie las compraría nuevamente. ¿Quién creó el juego Piedra, Papel o Tijeras? Los juegos de manos han existido aparentemente desde que los humanos han sido humanos, así que para esto tenemos que remontarnos hasta el Japón del siglo XVII para conocer su verdadero origen, y cuyo nombre original se conoce como Jankenpo. Si bien el juego comenzó con la representación de una rana, una babosa y una serpiente, con el paso de los años los gestos cambiaron hacia lo que hoy conocemos como piedra, papel o tijeras. ¿Hasta cuándo Chernobyl podrá ser habitado nuevamente? De acuerdo con el sitio Life Science, el pueblo general reducirá sus niveles de radiación hasta un punto casi seguro en unos cientos de años. Sin embargo, para que todo Chernobyl pueda volver a ser seguro y habitable nuevamente, deben pasar al menos 20.000 años. ¿De qué raza era el gato con botas de la saga de películas de Shrek? El famoso gato con botas de DreamWorks, que todos conocemos como el gato con botas, es un felino de raza Fold escocés. Esta raza es lo más parecido al personaje. ¿De dónde surgió la costumbre de pedir dulces en Halloween? La celebración del Halloween tomó su origen hace más de 3.000 años en la cultura celta, en donde se festejaba el fin de año el 31 de octubre con la creencia de que los muertos volvían esa noche para adueñarse del alma de los vivos. La costumbre de pedir dulces deriva de los celtas, quienes tenían la creencia de que los muertos los amenazaban si no les daban lo que les pedían. De ahí proviene la tradición actual de que los niños disfrazados en Halloween vayan puerta por puerta pidiendo dulces al grito de Trick or Treat o Dulce o Truco en español. ¿Por qué no tenemos recuerdos de cuando éramos bebés? Es común poder recordar cosas que nos pasaron hace tiempo, como el lugar donde pasamos las vacaciones, nuestros cumpleaños, nuestra graduación, pero nadie suele decir, sí, yo recuerdo cuando solo tenía 3 meses de edad y me la pasaba durmiendo. Pero, ¿por qué ocurre esto? El hecho de que nadie tiene recuerdos de cuando era un bebé es un fenómeno que ha sido denominado amnesia infantil. Por más de 100 años se ha tratado de encontrar la causa de dicha amnesia, y recientes creen que se debe a la falta de percepción propia, lenguaje u otro equipamiento mental necesario para codificar los recuerdos. ¿Cuántos modelos de carritos Hot Wheels hay hasta la fecha? En la actualidad hay más de 20.000 diseños distintos de Hot Wheels. ¿Cuál es la comida más típica de todo el mundo? Si hay un plato internacional que podemos encontrar en prácticamente todo el mundo, es la pizza. Claro, hablando de un platillo como tal. Si hablamos de un alimento común, la pasta. Este es el alimento que más se consume en el mundo. Su preparación consiste en harina, sal y huevo. En promedio, su consumo mundial es del 9%. ¿En dónde y cuándo se originó la costumbre de que cuando alguien estornuda, otra persona diga salud? La costumbre de exclamar salud tras un estornudo comenzó en el año 590, cuando la peste comenzaba a acechar Europa. Para combatir la peste, el Papa Gregorio Magno ordenó procesiones y plegarias constantes para la enfermedad. Aquel que estornudara debía ser inmediatamente denunciado mediante la exclamación salud, que funcionaba como una oración para bendecir el lugar y evitar desarrollar enfermedades. Se decía que era una forma de desear el bien al prójimo. ¿Cómo funcionan los silenciadores de las pistolas?
La mayor parte del estruendo de un disparo se debe a los gases generados por la explosión de la munición. Cuando salen del gatillo, estos gases se expanden y enfrían de golpe, produciendo el característico sonido de la explosión. El tubo de un silenciador está compuesto por varias cámaras. La bala pasa sin problemas por los orificios que separan estas cámaras, pero los gases de la combustión no lo hacen. En lugar de salir de golpe, llenan cada cámara y pasan a la siguiente, expandiéndose de forma más paulatina y controlada, y así reduciendo el ruido de la explosión. ¿Por qué a la noche de bodas le dicen luna de miel? Según cuenta la tradición, el nombre de luna de miel procede de viejas costumbres nórdicas del siglo XVI, en la que los recién casados solían beber dulce hidromiel durante la primer luna llena próxima a la ceremonia. Los novios la bebían para recibir la bendición de los dioses que les regalaban a cambio fertilidad. ¿En qué se inspiró DreamWorks para hacer la famosa imagen de un niño en la luna? La imagen de un niño recostándose sobre la luna sujetando una caña de pescar es uno de los símbolos más conocidos del cine y tiene origen en 1994, cuando Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen se unieron para conformar un nuevo estudio llamado DreamWorks. El niño representado es el hijo del artista Robert Hunt, a quien se le encargó el desarrollo de este icónico diseño. ¿Qué son las bolitas azules que vienen en el gel antibacterial y para qué sirven? Existen diferentes tipos de gel antibacterial. Lamentablemente, no tenemos una respuesta exacta ya que cada marca usa químicos diferentes. Por ejemplo, las bolas azules en el desinfectante para manos son en realidad microbios que ayudan a matar virus y eliminar cualquier suciedad que nuestras manos puedan haber adquirido durante el día. Pero, en otras marcas, estas bolitas son triclosan, una sustancia química que se encuentra en jabones, geles y pastas de dientes. Pero, en otras marcas, las bolitas azules no son más que decoración para que se vea, entre comillas, más bonito y llamativo. ¿Cuál fue el primer cereal que existió? El primer cereal para el desayuno, granula, fue inventado en 1863 por James Caleb Jackson. El cereal como tal no tuvo tanto éxito ya que era muy impráctico, pues los cereales necesitaban permanecer en remojo durante la noche anterior para poder ser consumidos a la mañana siguiente, lo cual evidentemente no gustó a la gente. ¿Cuántos litros de lágrimas produce un ser humano promedio? Para esta respuesta, evidentemente tomaremos al humano promedio, y es bastante interesante porque solemos llorar entre 55 y 110 litros de lágrimas al año. Si a este humano le ponemos un promedio de vida de 75 años aproximadamente, habrá llorado entre 4.125 y 8.250 litros de lágrimas. ¿Por qué algunas frutas flotan y otras se hunden? Como ya hemos explicado, algunas frutas, como las manzanas, están compuestas con bastante oxígeno, lo que las hace más livianas y por consiguiente flotan. También dependerá del tamaño de la fruta y su peso, pero por lo general es eso, oxígeno y tamaño. ¿De dónde viene la frase Jerónimo cuando alguien se avienta? El origen del grito Jerónimo al saltar procede del Regimiento 501 de paracaidistas de los Estados Unidos. Allá por 1940, un grupo de soldados de ese regimiento se preparaba para realizar su primer salto en paracaídas, y el día antes se juntaron todos para ver una película y tomar unas cervezas para calmar los nervios. La casualidad fue que la película que vieron fue Jerónimo, un film de 1939 que trataba sobre la vida de un jefe indio apache en Norteamérica. En una escena de la película sobre su vida, salía el protagonista huyendo, y para escapar se tiraba a un río desde una gran roca. Mientras se lanzaba, gritaba su nombre a todo pulmón: ¡Jerónimo! A los paracaidistas americanos les pareció una buena idea gritar igual que el apache cuando realizaron su primer salto. ¿Quién iba a pensar que aquel hecho se convertiría en una costumbre? Pues nadie, pero lo cierto es que a partir de ese momento es una palabra que todos reconocemos. ¿Por qué los reyes y reinas acostumbran usar corona? La corona real es el símbolo de la autoridad de un monarca. El significado simbólico de la corona es muy similar al del cuerno de los animales, y se refiere a la idea de elevación e iluminación. Tanto los cuernos como la corona están elevados por encima de la cabeza y se distinguen por su poder y su luz. ¿En qué se inspiraron para crear la Estatua de la Libertad? El origen de la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más importantes de Estados Unidos y de todo el mundo desde 1886, está inspirado en una mujer árabe, concretamente en una campesina egipcia, y representa la bienvenida para la gente que llega de otros países. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana.
Sean bienvenidos a la parte 32 de 20 preguntas en 10 minutos. Recuerda comentarnos tu pregunta si quieres salir en un próximo video. ¿Cómo hacen las fotografías a aviones en pleno vuelo? Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta al menos una vez en la vida. Y no es Superman quien toma estas fotos. De hecho, es un proceso bastante elaborado. Aunque actualmente muchas aerolíneas optan por crear modelos 3D para hacer las fotos por computadora, sorprendentemente la mayoría aún opta por fotos manuales que, sí, tal y como lo pensabas, son hechas por un fotógrafo desde otro avión. Dependiendo del tipo de avión que vaya a fotografiar, se opta por utilizar un avión más pequeño con un camarógrafo o, por el contrario, usar un avión fotógrafo, que literalmente es un pequeño jet que sobrevolará al lado del avión capturando las mejores tomas de este. ¿Alguna vez hubo un apagón en el mundo entero? No, jamás en la historia de la humanidad ha habido un apagón coincidiendo en todo el mundo. De hecho, considerando cómo funciona la energía, es prácticamente imposible que pase eso, pero eso no quita que pueda haber uno masivo. De hecho, el 30 de julio de 2012 en la India sucedió el corte de luz más grande de la historia en afectados. Este alcanzó a 300 millones de personas y al día siguiente, 31 de julio, los afectados superaron ampliamente los 600 millones. Se trataba del apagón con mayor número de perjudicados de toda la historia. ¿Por qué hay cocodrilos en las alcantarillas? ¿O quién creó ese mito? Sabemos que es bien conocida la clásica imagen de un cocodrilo en las alcantarillas, pero ¿qué tan cierto es esto y por qué es tan popular? Las leyendas urbanas sobre cocodrilos en las alcantarillas se remontan a finales de la década de 1920. Estas se basaban en relatos de observaciones de caimanes en ubicaciones bastante inusuales, específicamente en la ciudad de Nueva York. Desilusionantemente, o afortunadamente, esta creencia solo es eso, un mito más. La leyenda original cuenta que las familias adineradas que regresaban de sus vacaciones en Florida traían consigo varios caimanes como mascotas para sus niños. Cuando los caimanes crecían y eran demasiado grandes para tenerlos, la familia se deshacía de ellos arrojándolos por el inodoro. Y supuestamente los caimanes sobrevivían, habitaban las alcantarillas y se reproducían alimentándose de ratas y desperdicios, alcanzando grandes dimensiones y aterrorizando a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué los aviones comerciales no tienen paracaídas para sus pasajeros? Porque básicamente sería poco útil hacerlo. Existen muchas razones por las que los aviones no incluyen paracaídas. Primero, los paracaídas son voluptuosos, tanto que ni siquiera podrían acomodarse debajo de tu asiento. Segundo, los pasajeros necesitarían un entrenamiento mínimo para poder usar un paracaídas y aterrizar a salvo. Y finalmente, sería necesario rediseñar los aviones comerciales para incorporar sillas de emergencia especiales. Actualmente, si te lanzaras desde la puerta de emergencia convencional, te estrellarías con un ala o la cola de la aeronave. ¿Es cierto que lanzaban tomates a la gente cuando contaban un mal chiste? Aunque esto pueda parecer una clásica leyenda o mito, sí, en realidad esta práctica sí existió. En algún tiempo arrojar comida podrida como símbolo de disgusto era algo común. La gente solía hacer esto en teatros, musicales y eventos en general. La razón por la cual se lanzaban tomates podridos es que realmente era lo mejor en la época. Lanzar una manzana podrida podría significar un grave accidente. Y es por esto que un tomate maduro y aguado sería perfecto para no causar daño, pero sin manchar una reputación. Hay un récord Guinness de la persona con más récords Guinness. Como tal, no hay un récord acerca de la persona que tiene más récords. Sin embargo, con una edad de 62 años, Ashrita Furman es quien tiene el mayor número de títulos de Guinness World Records. Este hombre ha logrado batir más de 600 récords y, en el momento de la elaboración de este video, aún es el recordista actual en más de 200 récords. ¿Cómo se hace el oro comestible? Para preparar este ingrediente se utilizan pepitas de oro de bajo quilate que son fundadas y prensadas en láminas delgadas. Estas simulan la apariencia de una hoja de papel. Esas láminas son empalmadas y batidas para disminuir a lo máximo su espesor. Una vez teniendo estas láminas se pueden utilizar en prácticamente cualquier comida. ¿Por qué el juego de Simón dice le pusieron Simón al que dice las órdenes?
Todos conocemos el típico juego de Simón dice. Lo hemos jugado con nuestros amigos, primos y familiares, pero ¿de dónde sale el nombre de Simón? Aunque no hay un origen exacto, la teoría más acertada es la de un pequeño aparato eléctrico. Si eres algo viejo, recordarás este peculiar juego de mesa, un extraño círculo de plástico con 4 botones de diferentes colores. El juego básicamente consistía en repetir la secuencia de las luces que hacía el aparato, básicamente seguir las órdenes del juego. Bueno, curiosamente, este juego de mesa se llama Simón, y es de aquí de donde podría provenir el nombre. ¿Qué pasaría si las personas no sintiéramos calor y frío? Básicamente, nuestra capacidad de supervivencia sería nula. Mucha suerte intentando sobrevivir por más de unos días. Si no tuviéramos la posibilidad de sentir el frío o el calor de los materiales de nuestro entorno, perderíamos la capacidad de responder con los mecanismos de defensa. Sufriríamos quemaduras o lesiones por fríos intensos, ya que al no sentir las temperaturas extremas de los materiales con los que entremos en contacto, no retiraríamos a tiempo la zona de contacto. ¿Por qué se representa el mal olor con humo verde en las caricaturas? Como todos sabemos, los colores tienen un significado muy fuerte sobre las cosas. Por ejemplo, todos sabemos que el rojo está asociado con el amor, la seducción, la fuerza o incluso la violencia. Bueno, de igual manera, el color verde está asociado con las sustancias tóxicas, y lo más evidente en las caricaturas es representar lo desagradable con el color verde. Es por esto que vemos cosas como el vómito de color verde cuando en realidad no es así. ¿Por qué las estrellas son todas casi del mismo tamaño? Debido a su distancia de nosotros, todas se ven como puntos en el cielo, pero si te fijas bien, aún así no son iguales. El tamaño que percibimos de una estrella depende de dos cosas: su potencia de iluminación y la distancia a la que se encuentra. Para entenderlo, imaginemos dos bombillas de la misma potencia, por ejemplo de 100 watts. Si la colocamos a la misma distancia, percibiremos que brilla con la misma intensidad, pero si una de ellas la alejamos, a medida que se distancia de nosotros, la veremos con menor brillo. Algo parecido sucede con el tamaño. No es que todas sean del mismo tamaño, sino que están tan lejos que lo que alcanzamos a ver simplemente pareciera ser lo mismo. ¿Por qué hacemos cosas raras cuando estamos enamorados y cuando nos deja de gustar esa persona, nos avergonzamos de nosotros mismos? El amor puede sacar lo mejor, lo peor y lo más tonto de la gente. Eso es un hecho. Cuando te enamoras, tu percepción total cambia. Es como si entraras en una burbuja donde literalmente no te importa nada externo más que el momento. Gracias a esto, tenemos la confianza de hacer y decir cosas que normalmente no harías o dirías. Es por eso que el momento en que la burbuja se pincha y se pierde el interés en esa persona, vienen los recuerdos de las cosas que hiciste y que ahora, como ya no estás enamorado, ves totalmente diferente, avergonzándote así de ti mismo. Pero tranquilo, es algo sin duda bastante normal y que a todo el mundo le pasa. ¿Por qué nos comienza a dar comezón en los ojos cuando tenemos sueño? Cuando realizamos actividades intensas con los ojos, lo normal es que se fatiguen y, como cualquier otra parte del cuerpo, piden su descanso. La primera señal que mandan para alertarnos de que están cansados es el picor. Es por eso que algunas veces sentirás esto cuando tienes sueño. ¿Cuál es el avión de papel que más lejos llegó y cuál fue la distancia? Hay una persona en el mundo que ostenta desde el 2012 el récord Guinness del avión de papel con mayor distancia recorrida en un único vuelo. Se llama John Collins y su obra logró recorrer 68 metros antes de tocar el suelo. ¿Por qué la cebolla nos hace llorar? La acción de cortar una cebolla hace que se mezclen dos sustancias que, como resultado, producen un gas que contiene azufre y que, al contacto con el agua, como los ojos, que son húmedos, se descompone en ácido sulfúrico. Entonces, el cerebro reacciona diciéndole a los conductos lacrimales que produzcan más agua, es decir, lágrimas, para diluir el ácido y proteger así los ojos. ¿Por qué cruzamos los dedos para atraer suerte? Este gesto tan usual proviene de una antigua costumbre pagana, en la cual dos personas, al cruzar el dedo de la una con el dedo de la otra, conseguían que sus deseos se guardaran hasta que se hicieran realidad. Con el tiempo, las personas se dieron cuenta de que no necesariamente tenía que ser entre dos personas y comenzaron a hacer el gesto con sus propias manos, cruzando solo dos dedos, considerando este gesto como un acto para atraer la suerte. ¿En qué calidad vería el ojo humano si fuera una cámara?
No podemos comparar una cámara con el ojo humano como si fueran iguales, porque simplemente no lo son. Existe una infinidad de factores por los cuales sería imposible compararlos. Pero contestando tu pregunta, aunque no podamos tener una respuesta exacta, utilizando algunos datos que ya se conocen sobre el ojo humano promedio, podríamos promediar una resolución inexacta. Así que se podría concluir que los ojos humanos tienen alrededor de 576 megapíxeles de resolución. La cámara más avanzada del planeta, la Dark Energy Camera hecha, es de 570 megapíxeles. Y si algo es seguro es que no es tan compleja como el ojo humano. ¿Cómo hicieron para medir el Monte Everest? Las montañas tan grandes como el Everest se miden a través de un GPS con satélites que orbitan a través de la Tierra. Su precisión es tan exacta que incluso incluye milímetros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Bienvenidos a la parte 33 de 20 preguntas en 10 minutos. Recuerda comentarnos tu pregunta si quieres salir en un próximo video. ¿Qué idioma hablan los Minions? Estos adorables personajes amarillos se han robado el corazón de millones en todo el mundo, aunque ciertamente no entendemos nada de lo que hablan y quizás sea lo que más nos divierte. Y es porque, dicho por su director Per Coffin, todo lo que hablan los Minions es una mezcla de términos en 6 idiomas diferentes: francés, coreano, inglés, filipino, japonés y español. Los mismos idiomas que sabe hablar Per. ¿Realmente se puede abrir una cerradura con un clip? No es una creencia, es cierto. Por supuesto que no todas las cerraduras y no con un solo clip. Al menos se necesitan 2 para poder hacer presión en los puntos clave de la cerradura y así abrirla. ¿Cuál es el juguete más grande del mundo? El muñeco más grande del mundo es realmente impresionante y vive en Italia. Es un conejo rosado llamado Hase. Mide 60 metros de largo y 6 de ancho. Está relleno de heno. Fue construido en el año 2005 y, lamentablemente, este inmenso peluche está en estado deplorable por haber pasado 15 años a la intemperie. E incluso se puede ver por Google Maps, pero lo verás con los órganos expuestos. ¿Por qué a veces sentimos como si nos estuvieran mirando? A todos nos ha pasado. Estamos en un lugar público y, de la nada, sentimos que alguien nos está observando. Volteamos y, para nuestra sorpresa, era así. El fenómeno se conoce como percepción de la mirada. Es causado por varios factores. El primero es que solemos recordar esas ocasiones en las que volteamos y alguien de hecho nos estaba mirando, pero nunca de aquellas veces en las que giramos y nadie nos observa. Lo que entonces se trataría de un juego de nuestra memoria, lo que nos hace imaginar que volverá a ocurrir, aunque si no sucede, simplemente lo olvidaremos. Cuando el caso es positivo, puede ser porque la persona que descubres mirándote tan solo reaccionó al movimiento que hiciste, a un gesto o a algo que dijiste y, por ello, volteó a verte. ¿Cuántas personas eliminó John Wick en todas sus películas? A lo largo de las 3 películas de acción de John Wick, el implacable protagonista es responsable de la muerte de un espectacular número de tipos malos. En la primera, Otro Día para Matar, eliminó 77. En la tercera, alcanzó las 94 bajas. Y en la segunda, exterminó nada más y nada menos que a 128 personas, logrando un total de 299 cadáveres. ¿Qué pasa si estornudamos con los ojos abiertos? Estornudar con los ojos abiertos es teóricamente imposible, porque cerrarlos es producto de una respuesta de protección del cerebro para cuidar y preservar los ojos. Es un acto reflejo. El aire que sale de nuestros pulmones y llega hasta la nariz cuando se produce un estornudo viaja a gran velocidad y está lleno de microorganismos. Si ese aire escapase por los globos oculares, probablemente dejaría secuelas con el pasar de los años. ¿Cuántas hormigas hay en el planeta? Las hormigas son uno de los seres más antiguos del planeta y se calcula que aparecieron hace 160 millones de años. Con éxito han dominado una gran variedad de ecosistemas, convirtiéndose en uno de los animales dominantes del planeta y alcanzando más de 16.000 especies diferentes distribuidas en una población estimada de 10.000 billones. ¿Qué hubiera pasado si no existieran las enfermedades? Si
si nunca hubiesen existido las enfermedades, es muy probable que el mundo actual y civilización que conocemos hoy jamás se hubiera dado. Por un lado, sería increíble no padecer esas enfermedades que matan a millones año tras año. Todas las personas serían física y mentalmente útiles para la sociedad por mucho, pero por mucho más tiempo. Lo que afecta el otro lado, la humanidad enfrentaría un enorme problema de sobrepoblación desde siglos tempranos. Muchas guerras se habrían dado para obtener el control sobre los recursos vitales como el agua potable y la comida. Y si por suerte una civilización llegase a dominar el mundo, eventualmente se quedarían sin recursos si no controla la tasa de nacimientos y su tecnología no avanza lo suficientemente rápido. Además, tampoco existirían los microbios que, si bien nos enferman, también cumplen roles extremadamente importantes, regulando el ecosistema del planeta en casi cualquier aspecto y hasta dentro de nuestros cuerpos son realmente relevantes. ¿Por qué cuando queremos contar lo que soñamos, se nos olvida? Todavía no se ha descifrado la verdadera función de los sueños, pero es seguro que tiene mucho que ver con la memoria. Nos ayuda a consolidar los recuerdos del día o a desechar aquellos detalles no deseados para evitar sobrecargarnos, por lo que recordar lo que soñamos puede ir en contra del sistema de defensa de nuestro cerebro. Aunque la razón principal de no recordar los sueños podría decirse que tiene que ver con el desorden y la ilógica que reinan en ellos. No están conectados con la mayoría de nuestros recuerdos de cuando estamos despiertos, que sí tienen un orden, un sentido y están interrelacionados. ¿Cuál fue la primer Barbie en la Tierra? Te sorprenderá saber que la primera Barbie del planeta no fue Barbie, la mundialmente famosa muñeca de plástico de Mattel Inc., que fue lanzada en marzo de 1959. La primera Barbie fue Bleed Lily Doll o Lily, la cual fue una muñeca de origen alemán inspirada en el personaje de una caricatura de Reinhard Beuthen. Fue producida desde 1955 hasta 1964, cuando Mattel adquirió los derechos de la caricatura y se detuvo la comercialización de dicha muñeca. ¿Por qué los monjes de la Edad Media no tenían pelo en la parte superior de sus cabezas? O por lo menos se les representa así en los cuadros. Se conoce como tonsura y tiene su origen en la Alta Edad Media después de la caída del Imperio Romano de Occidente. El cabello largo era símbolo de libertad y autoridad, motivo por el cual los prisioneros y esclavos se les rapaba el cabello completamente. Los monjes practicaban la tonsura para demostrar su sumisión ante la autoridad de la Iglesia. ¿Cuántos satélites artificiales orbitan la Tierra? Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, habían 4.921 satélites orbitando, de los cuales cerca de 2.600 ya no funcionan. ¿Por qué los chinos y los japoneses son tan parecidos? Sí, parecen casi idénticos todos, pero no es así realmente. Es por la falta de conocimiento sobre los asiáticos y el poco contacto con su gente. Si se detienen a analizar el físico de orientales de diferentes países, notarán que no se parecen, de la misma manera que ocurre con los países de América Latina. ¿De dónde provino que para dormir tenías que contar ovejas? A todos nos han enseñado que contando ovejas podemos dormir, pero poco sabemos el verdadero origen de esta tradición. Y lo cierto es que no se sabe el origen exacto. La primera referencia de la que hay constancia data de principios del siglo XII. En aquella época, alguien lo inventó a manera de cuento para que quien lo escuchase conciliara el sueño. ¿Cuál fue el primer videojuego de terror de la historia? Haunted House se considera como uno de los primeros ejemplos más tempranos de juegos de survival horror. ¿Qué significa la palabra humano? Humano, la palabra que nos define universalmente, proviene del latín humanus, compuesta por dos palabras, humus, que significa tierra, y anus, que significa procedencia de algo. Hace referencia a la creencia de que el primer humano fue hecho de arcilla. ¿Cuál fue la primer calle pavimentada y en qué año? Existe constancia de que la civilización egea pavimentaba sus calles con piedras desde 1600 y 1000 a.C. Del Imperio Romano hay muchas más evidencias de su pavimentado, para así poder trasladar sus grandes maquinarias de guerra. Y en la época moderna, la primer calle pavimentada con cemento data de 1909, entre la quinta y sexta milla de la avenida Woodward en Detroit.
¿Existirá una persona que hable más de 50 y hasta 100 idiomas? No hay registro en la actualidad de alguien que tenga semejante capacidad. Los políglotas más dotados no llegan a los 50. Ioannis Economou, un traductor de la Comisión Europea, habla 32 idiomas vivos. Por otro lado, el cuarto gobernador de Hong Kong, John Bowring, llegó a conocer 200 lenguas y habló unas 100. ¿Cuánto mediría el universo en centímetros? El universo es demasiado grande. El universo observable está conformado por aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, lo que significa que ignoramos cuánto hay fuera de nuestro campo visual. Y tampoco podemos olvidar que el universo se mantiene en constante expansión. Un solo año luz equivale a 9.5 billones de kilómetros. Lamentablemente, no podemos mostrarte esa cantidad porque no cabe en la pantalla. Para resumir, es imposible medir el universo porque no tenemos la capacidad de saber cuál es su tamaño real y por qué se expande. Intentar hacer eso en centímetros sería una tarea completamente eterna. ¿Cuál es la más larga racha de victorias en un juego de fútbol o la más larga en pérdidas? El Club Deportivo Lealtad de la Tercera División Española tiene el récord de la mayor racha de victorias y juegos ganados jamás registrada. La racha de juegos perdidos más larga la tiene el extinto equipo Chernomorets Burgas de Bulgaria. No había ganado en 43 encuentros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Bienvenidos a la parte 34 de 20 preguntas en 10 minutos. No olvides comentarnos tu pregunta si quieres salir en un próximo video. Como el juego Akinator adivina lo que estamos pensando. Esta aplicación no adivina por arte de magia, aunque su función principal para decidir es aún un secreto de la creadora. Akinator funciona con un algoritmo que cada día se va mejorando para ir acertando mucho más las respuestas o predicciones. Él aprende a base de las derrotas o predicciones fallidas. Cuando no logra acertar un personaje, este pide que introduzcan su nombre, que más tarde será validado por un moderador y así incorporado a la base de datos para no volver a equivocarse. Es decir, Akinator no adivina nada por sí mismo, sino que son los propios usuarios los que, partida a partida, van ampliando su base de datos y, desde el año 2007, según el contador de su web, se han jugado más de 400 millones de partidas. ¿Por qué a veces, cuando abrimos una pestaña o página en la barra de búsqueda, sale About Blank? Esto es algo normal en el navegador de Google, que significa página en blanco. Es decir, al momento de ir a una nueva página o de abrir una página, carga la página en blanco y después se traslada a la página a la que te vas a dirigir. ¿Cuál fue el tren con mayor cantidad de vagones en la historia? El tren más largo del mundo no fue, es. La empresa sudafricana Transcend batió su propio récord el pasado octubre del 2019. Su modelo oficial es el 375 CR-17. El más largo del mundo tiene 375 vagones y 4 kilómetros de largo. Este tren se usa para transportar manganeso en Sudáfrica. Transcend afirma que cada vagón puede transportar hasta 63 toneladas de manganeso, estimando que en un año movería 1 millón de toneladas de este mineral, siendo Sudáfrica el primer productor a nivel mundial. ¿Por qué algunas páginas de internet piden CAPTCHA o verificar si somos robots? Aunque no lo creas, hay robots en internet haciéndose pasar por usuarios. Pero no se alteren, estos robots están programados para razones específicas. Y la principal razón por la cual existe el CAPTCHA o verificación es para prevenir ataques masivos, más conocidos como DOS, a una página, previniendo la caída de servidores y así la pérdida de datos. ¿Cuántos juegos tiene Roblox? En un estimado reciente en Roblox hay más de 80 millones de juegos o mundos online dentro del juego y más de 11 millones de desarrolladores activos creando más cada día.
¿Por qué le ponen una manzana en la boca al cerdo asado? Tanto en antiguas pinturas como en caricaturas hemos visto cientos de veces esa imagen del pobre cerdito asado con la manzana en la boca. Se desconoce a quién se le ocurrió la genial idea, pero ha sido usada desde el medioevo en culturas tan diferentes como las de China, Europa y Medio Oriente. El nombre formal del plato es cochinillo asado, ya que se trata de un lechón muy pequeño que aún no ha sido destetado, cuya carne es muy tierna. Tiene un tamaño manipulable para el cocinero y puede dar banquete a unas cuantas personas. Al ser asado, la piel del cerdito se contrae, lo que hace que su boca se abra esbozando lo que pareciera ser una sonrisa, y se cree que a alguien se le ocurrió ponerle una manzana para que pareciera más feliz de participar en el banquete. ¿Cuál es el instrumento más antiguo del mundo? Una flauta hecha de huesos de ave y marfil de mamut encontrada al sur de Alemania ha sido datada oficialmente por un grupo de investigadores y tenía entre 42.000 y 43.000 años de antigüedad, lo que la convierte en el instrumento más viejo de la historia. ¿Cuál fue el primer dinosaurio descubierto? El primer dinosaurio formalmente descubierto fue el Megalosaurus, que recibió su nombre en 1824 del profesor de geología británico William Buckland. A partir del hallazgo casual de un primer diente y más adelante una mandíbula, se catalogó como un reptil gigante, ya que el término dinosaurio apareció en 1841. Si la Tierra fuera literalmente de todos, ¿cuántos metros cuadrados serían de cada quien? Bueno, hay un dicho que reza que las matemáticas no engañan, así que vamos a hacer los cálculos. La superficie total de la Tierra es, redondeando un poco, de 510 millones y 72 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, poco más de 70% del planeta está cubierto por agua, por lo cual lo vamos a dejar fuera de la ecuación. Así que nos quedamos con 148.940.000 kilómetros cuadrados a repartir entre 7.700.000 personas, que es el último cálculo de la población mundial. El resultado es que a cada persona le corresponderían 19,34 kilómetros cuadrados. ¿Qué sucede cuando alguien se opone en una boda? En la actualidad, si alguien se para en una boda y grita "yo me opongo", lo más probable es que la ceremonia sería interrumpida por el ataque de risa de los asistentes. Sin embargo, salvo que realmente sea una broma, es poco probable que pase, ya que la célebre frase "si alguien se opone en esta boda, que hable ahora o que calle para siempre", ha sido prácticamente eliminada y sustituida por los innumerables documentos que los novios deben presentar antes de la ceremonia nupcial. La temida pregunta, que ha sido parte de los libretos de cientos de películas, fue introducida en la ceremonia matrimonial cristiana en la Edad Media, cuando era difícil comprobar que uno de los contrayentes ya estuviese casado, que se tratara de un matrimonio incestuoso, obligado, o que la virginidad de la novia estuviera en entredicho. En algunos lugares se conserva la tradición, y si se presenta una objeción, el procedimiento es detener la ceremonia y el denunciante tiene que presentar alguna prueba legal de que alguno de los contrayentes ya está casado o está siendo forzado al matrimonio en contra de su voluntad. De no existir tales pruebas, el matrimonio continuará, eso sí, con una gran anécdota para recordar. ¿Cuál fue el primer libro en tener una película? En 1899 estrenó la primera adaptación, La Cenicienta, basada en la historia del mismo nombre de los hermanos Grimm y King John. ¿Cuál fue la primera enfermedad en el planeta? Ciertamente es imposible determinar cuál fue la enfermedad más antigua del planeta, ya que los científicos estiman que, desde su aparición, el hombre se enfrentó a las enfermedades. Pero hasta ahora, gracias a la paleontología y las pruebas de ADN en antiguos fósiles, se ha identificado que nuestros más remotos antepasados, desde los Australopithecus, padecieron infecciones dentales y artrosis. También se ha identificado la tuberculosis como una de las primeras enfermedades con alrededor de 500.000 años de antigüedad, seguida de una infección ocular llamada tracoma, con pruebas de 10.000 años, y la lepra encontrada en restos que datan de hace 5.000 años. ¿Por qué los hombres son más arriesgados que las mujeres? Así es, en un estudio realizado en Reino Unido se ha demostrado que los hombres tienen más alto porcentaje de cometer más locuras y arriesgarse que las mujeres. Todo esto gracias a su intento de demostrar su superioridad sobre los demás, una forma curiosa de la naturaleza para mantener la especie a salvo.
¿Se puede sudar si hago ejercicio dentro del agua? ¡Claro que sí! Nuestro cuerpo en ejercicio puede sudar aún estando dentro del agua. La temperatura del agua influirá notablemente en la cantidad de sudor, pero ciertamente es posible. Si tuviéramos la misma fuerza que las hormigas, equivalente a nuestro cuerpo, ¿qué seríamos capaces de hacer? Las hormigas promedio pueden levantar 20 veces su propio peso, que es aproximadamente 3 miligramos. Un humano promedio pesa 68 kilogramos aproximadamente, es decir, levantaríamos 1360 kilos, casi 1,5 toneladas. Si tuviéramos esta habilidad, un solo ser humano podría levantar 20 humanos de su mismo peso sin problemas. Pero, ¿cuánto equivale esto a otros objetos? Con nuestra superfuerza pudiéramos levantar un tiburón blanco adulto, un auto sedán Chevrolet Aveo, con 4 personas dentro de él, 388 bebés recién nacidos y mucho más. Aunque estas cifras son sorprendentes, no son las hormigas los animales más fuertes. Este puesto lo tiene el escarabajo pelotero, que puede cargar 1140 veces su propio peso. ¿Cuál fue la primer serie o primer programa que usó las risas de fondo? Antes de los programas de televisión, el entretenimiento eran programas de radio que se realizaban en vivo y con público, casi una obra de teatro muy entretenida para el oyente. Los sonidos de las risas y aplausos servían para crear empatía y que todos estuvieran en la misma onda. Cuando la televisión dio inicio, quisieron simular esta situación para que los espectadores se sintieran familiarizados. Fue entonces cuando añadieron a los programas de comedia las conocidas risas enlatadas, porque se guardan en estuches de lata. Estas risas pregrabadas se usaban incluso con públicos en directo, para así intentar moldear la reacción de los espectadores. El primer programa que usó las risas grabadas fue The Han McCune Show en 1955. ¿A qué velocidad tiene que salir un chorro de agua para que pueda cortar el metal? Hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo y hemos podido aprovechar las bondades del agua para diferentes propósitos, entre ellos cortar el metal. Tenemos máquinas dentro de la industria metalera que son específicas para cortar metales con agua, desde metales blandos hasta metales duros. La velocidad de corte es de máxima importancia y dependerá de factores como la presión de la bomba, la capacidad del intensificador y del espesor de la pieza. La velocidad máxima de salida del líquido tiene un máximo de 1000 MTS aproximadamente. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. ¡50 datos curiosos que no sabías hace 8 minutos, parte 6! El McDonald's en Sedona, Arizona, es el único en el mundo con arcos color turquesa en lugar de dorados. Una copia del Codex Leicester de Leonardo da Vinci es el libro más caro de la historia. Bill Gates pagó $30.8 millones por él en 1994. El nombre completo de la muñeca Barbie es Barbara Millicent Roberts. El canario de las caricaturas de Warner Brothers, Piolín, al principio aparecía como un pájaro bebé sin plumas, pero luego, para evitar polémicas por verse desnudo, hicieron que le colocaran plumas. Al parecer, el deporte favorito de Hollywood es el boxeo, porque es el deporte al que le han sacado más películas. La palabra swims sigue siendo swims cuando se pone boca abajo. El 29 de marzo de 1848, las cataratas del Niágara pasaron más de 30 horas sin que el agua fluyera por ellas porque enormes bloques de hielo obstruyeron el río. Los vellos del rostro crecen más rápido que los de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. La lengua, al igual que las huellas dactilares, poseen una marca de identidad única e irrepetible. ¿En qué creen que los gatos gastan el 70% de sus vidas? No es rechazando nuestro afecto, sino durmiendo. Sherlock Holmes es el personaje literario que ha sido interpretado por más actores, 70 hasta la fecha entre cine y televisión, 71 si contamos la actuación de Henry Cavill en la nueva película de Netflix. La célula más grande del planeta es el huevo de avestruz. El Trimatum nanus es el pez más pequeño del mundo. Vive en el archipiélago de Chagos y mide aproximadamente 0.33 pulgadas.
Het Wilhelmus es el himno nacional de Holanda y es el himno nacional más antiguo de la historia. Su música apareció en 1572 y su letra fue creada en 1590. Aunque parezca increíble, los peces también beben agua. Los peces de agua dulce simplemente la beben, mientras que los peces de mar tienen procesos que eliminan el exceso de sal cuando la ingieren. Los leones rugen, los pájaros cantan, los perros ladran. ¿Y se han preguntado qué hacen las jirafas? Científicos austríacos las grabaron durante más de 1000 horas para responder esta pregunta y descubrieron que no emiten sonido alguno. Es el único mamífero con esta peculiaridad. El billete con mayor cantidad de ceros lo tuvo Hungría, 100 trillones de pengos, esto por la hiperinflación que atravesó el país luego de la Segunda Guerra Mundial. Si pudiera salir de la atmósfera terrestre y colocar un vaso de agua en el espacio exterior, esta primero inmediatamente herviría, para después transformarse en microcristales de hielo. Cada año, más de 1 millón de terremotos golpean la Tierra en diferentes escalas, pasando desapercibidos un gran porcentaje de ellos. En 1883, cuando en Indonesia explotó varias veces el volcán Krakatoa, el poder con el que lo hizo fue tan colosal que pudo oírse a más de 4.800 kilómetros en Australia y en la isla de Rodrigues a 5.000 kilómetros. Se cree que el estruendo de la más grande de las erupciones es el sonido más alto registrado en la historia, alcanzando niveles de hasta 180 decibelios. Los astronautas no tienen las digestiones más felices en el espacio. ¿Qué por qué? Porque, entre otras cosas, ni siquiera pueden eructar porque la ingravidez no permite líquido y gas en sus estómagos. Las ballenas grises tienen una de las migraciones más largas de todas las especies. Suelen recorrer más de 23.000 kilómetros de ida y vuelta desde el Ártico hasta el país del tequila, México. Si pudiéramos reducir al tamaño de un grano de sal a todas las estrellas de la Vía Láctea, juntándolas podrías llenar una piscina olímpica completa y sobrarían. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Experimentos han demostrado que las abejas pueden ver lo mismo que los humanos y pueden reconocer nuestros rostros. Antes del 2011, en el país del vodka, Rusia, cualquier bebida que no contuviera 10% de alcohol o más se consideraba una inofensiva gaseosa, por lo que las cervezas se podían beber en cualquier lado. Un adulto promedio, muy trabajador, segrega más de 4 galones de sudor por día. Nadie puede notarlo a simple vista porque la mayoría se evapora rápidamente. Las primeras almohadas eran de piedra. En la antigua Mesopotamia, donde surgió la primera, el concepto de almohada era muy diferente. Estaban hechas de piedra y se utilizaban para mantener a los insectos lejos del rostro. Cuando sentimos sed es porque hemos perdido más del 1% del agua total de nuestro cuerpo. El modo más sencillo de diferenciar a un animal carnívoro de uno herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros como leones o zorros tienen los ojos al frente de la cabeza para poder localizar a sus presas con mayor facilidad. Los herbívoros, como ciervos o conejos, los tienen a los lados para tener una visión más amplia y detectar los peligros. Estados Unidos no era una gran potencia antes de la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera contaba con un poderoso ejército. Su mayor orgullo era su flota naval, la que casi fue destruida en Pearl Harbor. Tras la guerra se convirtieron en la primera superpotencia mundial. Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales. El auto no de colección más caro y exclusivo del mundo es el Bugatti La Voiture Noire. Caro porque cuesta alrededor de 18 millones de dólares y exclusivo porque se fabricó solo una unidad. En Corea del Norte solo se permite hablar en un idioma y sabemos lo que le ocurre a quienes desobedecen. La pizza más grande registrada fue de 13.580.28 pies cuadrados. El hongo Armillara hostayae es el organismo viviente más grande del mundo. Comenzó como una pequeña espora hasta extenderse sobre 880 hectáreas. Bolivia es el país más plano del mundo. La colonia más grande de murciélagos tiene su hogar en Estados Unidos, en Austin, Texas. Nuestro sentido del gusto tiene miles de papilas gustativas diferentes y clasificadas en 4 tipos: filiformes, circunvaladas, foliadas y fungiformes. Si multiplicamos este número por sí mismo, obtenemos este curioso resultado.
cuando los actores entran en personaje, cambian algo más que sus disfraces y su forma de hablar. Durante un estudio realizado por la Universidad de McMaster en Canadá, los investigadores escanearon el cerebro de los artistas mientras los actores respondían preguntas como ellos mismos o en personaje, y los resultados curiosamente arrojaron que los actores tienen una actividad cerebral diferente cuando entran en personaje. Literalmente es como si el personaje los poseyera. Guineo Ecuatorial es la única palabra que contiene 2 veces cada una de las 5 vocales. Un día, y sin saberlo, devolviste tu última película de Blockbuster. Se estima que en promedio las personas utilizan 190 litros de agua al día. Nada más en Estados Unidos se consumen 1.300 millones de litros cada día. El azúcar era un bien de lujo en la Edad Media. Se importaba desde el Oriente y se consideraba exótica por ser importada y muy cara. Si un lago fuera contaminado con detergente, los patos no podrían flotar y se ahogarían, debido a que estos tienen aceites vegetales en sus plumajes, los cuales los hacen capaces de flotar. Se estima que la Tierra tiene cerca de 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales solo el 0.007% es agua potable. En una casa que se mantiene a ventana cerrada, nosotros seríamos los responsables del 90% de todo el polvo que se junta, producto de las células muertas que expide nuestro cuerpo. El universo se expande más de 1.000 millones de kilómetros en todas las direcciones cada hora. El popular astronauta de la película de Disney Pixar Toy Story, Buzz Lightyear, estuvo prestando sus servicios durante 15 meses en la Estación Espacial Internacional. Si te ha gustado este video, suscríbete, publicamos contenido muy interesante toda la semana.